Bien, quizá tendríamos que aclarar o intentar aclarar cuál es la concepción que tenemos hoy o que podríamos tener hoy acerca de la investigación. ¿Sí? La pregunta rectora tendría que ser entonces, ¿qué es la investigación? Yo creo que uno de los primeros grandes investigadores acerca de las preguntas que nos impone la realidad es Platón. Y quizá ahí esto nos dé alguna huella, algún esbozo de cómo entender la investigación y cuál es su función a nivel cultural, a nivel social. Se dice que cuando Platón rompe todos sus textos escritos en prosa, lo hace porque entiende que la investigación solo puede hacerse en diálogo, es decir, escuchando a los demás, escuchando a otros, intentando poner líneas de guía para poder llegar a una verdad que se construye entre dos. Diálogo tiene que ver justamente con esa construcción, día, dos, logos, palabra, ¿sí? En la que emprendemos un camino para llegar a respuestas que posiblemente ni siquiera nosotros sabemos que llevamos en nosotros mismos. Y eso es justamente la idea de poder encontrar o ascender a verdades que no están inmediatamente claras y que podemos aclararnos escuchando a otros. La investigación contemporánea tiene esa característica. Llegamos a un grupo de personas, a una comunidad, a un pueblo, ¿sí? Hablando a un municipio, hablando por ejemplo de Cunduacán, y se trata de escuchar la experiencia de otros para que nosotros podamos de alguna manera esbozar, aclarar, digamos, tematizar con mayor claridad lo que las personas hacen en su vida diaria. Y eso creo que es fundamentalmente la esencia de la investigación. Saber escuchar la perspectiva de otros, saber integrarlas en una estructura que sea plausible de ser comunicada y saber de alguna manera que las experiencias que nosotros tenemos acerca de la vida se enriquecen con las experiencias que tienen otros acerca de su propia vida, de su propia experiencia. Esto quiere decir que la investigación no solo se hace en laboratorios, sino también en la vida cotidiana, en las prácticas cotidianas, incluso en las opiniones cotidianas, en las opiniones de donde están las personas, digamos, llevando su ritmo de vida diario y que de alguna manera nos enseñan lo que son a partir de lo que hacen, ¿no? Esto quiere decir que cuando nosotros escuchamos a alguien opinar, en realidad las personas nos están diciendo lo que son. Por ejemplo, en la República de Platón, Céfalo, que era un gran, digamos, sí, un gran empresario, por decirlo de alguna manera, decía que la justicia se trataba de devolver lo que se debe a otros. Evidentemente estamos hablando de alguien que vive y que piensa de acuerdo con lo que vive, digamos, de la economía de otras personas, es vendedor, lleva a cabo su vida diaria justamente con esa interacción con los demás. No sucede lo mismo cuando otras opiniones, otras personas piensan acerca de la justicia, que es, por ejemplo, ayudar a los amigos y hacer mal a los enemigos. Esta idea o esta opinión, esta doxa, se dice en griego, ¿sí? Nos revela que la perspectiva de alguien que vive de la lucha opina que la justicia, en este sentido, es estar en guerra, estar en oposición, y es ahí donde nos revela lo que las personas, él en particular, es.
En ese sentido, la investigación social, la investigación acerca del comportamiento humano, la investigación acerca de lo que se hace en la vida diaria, tiene que ser expuesta en las prácticas personales, cotidianas, que cada una de las personas son. En ese sentido, se puede hacer investigación de lo que somos como cunduacanos, ¿sí? Investigando, escuchando, describiendo lo que se hace en la vida diaria, sin transformar absolutamente nada, sino más bien siendo aquellos espectadores de la cotidianidad, donde se presentan realmente las prácticas, lo que son. Ahora bien, la investigación entonces, en ese sentido, consiste en escuchar, en saber escuchar la realidad, en saber escuchar la cotidianidad, en saber escuchar aquello que alguna vez alguien decía, sí, la realidad está aquí y es esto que pasa cotidianamente, pero no sabemos escucharla porque intervenimos con teorías, intervenimos con tematizaciones, con cientificidades que posiblemente la saquen de su contexto, y es por eso que no podemos entender realmente en su estructura prístina lo que las cosas son. ¿Sí? Optamos muchas veces por prefigurar una teoría a la realidad y dejamos de escuchar la realidad en pos de mantener nuestros métodos, nuestras formas digamos, ya instaladas de hacer ciencia. Yo creo que la investigación consiste fundamentalmente en lograr hacernos mejor personas. ¿Qué quiero decir con esto? El investigador tiene la responsabilidad de que aquella persona que se le acerca, ¿sí?, tendría que salir de esa experiencia con una modificación fundamental de su propia vida, pero, como decía Alcibíades, esta modificación nos hace, sí, tomar una vía que o nos lleva a ser una persona mejor o nos lleva a ser una persona más miserable. Y la idea fundamental sería poder encontrar esa manera de que el conocimiento se convierta en una especie como de formación, ¿sí?, en una especie de edificación de la vida, en la que realmente seamos capaces de poder aprender a escuchar lo que dicen los grandes principios no solo morales, sino religiosos, culturales, sociales, incluso educativos. Y eso creo que es fundamentalmente el allí hacia donde nos lleva la comprensión fundamental del conocimiento último, el conocimiento que ya no puede fingir creer en ciertos principios en público, pero cuando se está en soledad no se está dispuesto a llevarlos hasta el final. Esa es la lección de Platón con el Epikeinas Tesousías, la fórmula que creo fundamental para entender justamente que no todo lo que está frente a nosotros es cognoscible, es descriptible, pero no cognoscible, y que el conocimiento, tal y como lo conocemos hoy, técnicamente hablando, metodológicamente hablando, no es el último estrato de la verdad. El conocimiento no ocupa exhaustivamente todos los lugares de lo real, todos los lugares de lo verdadero, todos los lugares, digamos, de la exposición misma de la verdad. Ahora bien, gracias a esa concepción de la investigación, hoy en día yo me encuentro trabajando acerca de lo que podríamos llamar la estructura de la falta, la estructura del misterio, la estructura de lo que no se presenta. Parto de la idea de que en realidad cuando entramos o cuando intentamos encontrar sentido a la vida, tendríamos que atender aquello que hemos perdido para siempre, aquello que ya no volverá y aquello que de alguna manera, sí, de alguna manera nos ha dejado una huella indeleble en el ser humano que somos, en el núcleo
en el núcleo existencial, vital, que nos describe, y que de alguna manera esa falta, ese momento donde algo hemos perdido, ha llegado para transformar lo que alguna vez fuimos y que ha abierto otro camino para transformar el destino que teníamos esbozado de antemano. En ese sentido, yo creo que somos personas, somos seres capaces de acontecimientos, somos seres capaces de una reconfiguración total de nuestra propia vida, y somos seres capaces de volver a empezar, de tener otra oportunidad, de tener otro camino, otro destino. Y en ese sentido, la idea que muchas veces, y creo que es un tema que a todos nos impele, la idea de la libertad que creemos ser, en realidad se revela cuando transformamos el camino que teníamos antes destinado a un camino que era con anterioridad absolutamente impensable. Mi investigación personal, mi investigación vital, tiene que ver justamente con esas huellas en el tiempo, en el que parecería que todos entramos a la vida, digamos, sin ningún tipo de decisión, sin ningún tipo de motivación, y nos encontramos con ciertas posibilidades que ya están esbozadas por el hecho de que entramos a un mundo que podríamos llamar un mundo familiar, un mundo de personas que nos son cercanas y que tienen ellas mismas posibilidades ya hechas de antemano, pero que la libertad entonces llega únicamente cuando de alguna manera saltamos más allá de esas posibilidades esbozadas de antemano. Para que esa libertad pueda darse, es necesario que hayamos vivido un acontecimiento radical en el cual se ponen en tela de juicio ciertas seguridades que teníamos antes, y como evidentemente si esa libertad llega, ya no tendríamos algún modelo al cual agarrarnos, al cual asegurarnos hacia dónde ir, porque ese momento, claro, esa vivencia nos dice que es necesario por primera vez en la vida tomar la decisión de ir a un lugar en el que nunca hemos estado. Y eso es lo que creo que es la libertad. ¿Sí? Mi investigación en filosofía tiene que ver con esos momentos de libertad radical en los que tomamos la decisión de explorar algo por lo cual no tenemos ningún modelo de antemano y que de alguna manera pone en tela de juicio lo que creíamos verdadero instantes antes y que creíamos que de alguna manera las cosas tendrían que ser así. En ese sentido, me considero de alguna manera todavía ser parte de la égida de Platón, ser parte de la égida de Descartes, ser parte de la égida de Husserl, de Levinas. No opto por una filosofía que pudiera ser pragmática, sino más bien pienso de que cada sujeto es una esperanza radical para que algo nuevo, absolutamente inesperado, sea posible. Y en ese sentido creo que la idea de filía, de amor, de amistad, revela por mucho la esperanza de que no todo esté esbozado de antemano y de que es posible y de que sea posible, ¿sí?, encontrar en vida que estamos destinados a que se nos presenten todavía algunos milagros, algunos misterios, algunas aperturas radicales a verdades absolutamente superiores, verdades que pueden transformar por completo el ser que somos. Finalmente, creo que habría que decir que la investigación es justamente eso, una forma de vida que se destina al encuentro con lo absolutamente otro, con la alteridad, con la idea de que una vez que se emprende un camino así, ya no es posible regresar, o al menos ya no es posible regresar siendo el mismo. Hay transformaciones en la vida que han dejado una huella imborrable,
digamos, incandescente, y que ésta se convierte una y otra vez en el impulso a seguir buscando, a seguir adelante, a estar motivado al acompañamiento hacia una verdad que jamás acabará y que quizá en el último momento de nuestra vida pudiera ayudarnos a saber si todo aquello que hemos hecho, cada instante, cada palabra, cada lágrima, cada sensación que hemos tenido en la vida, ha valido la pena o no. Yo creo que es justamente esa la gran pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. Es decir, si estamos realmente ante el sentido de encontrar un sentido en la existencia, y si realmente podemos mirar atrás y decirnos, ya en una soledad absoluta, si ha valido la vida, si ha valido la vida que somos, ha valido la pena vivirla tal y como la hemos llevado a cabo. Terminaré con una reflexión de Pascal, que decía que una existencia que realmente se investiga a sí misma es la que, llegada un momento de su vida, sabrá si no está ocupando el lugar de otro bajo el sol. Es decir, si realmente nos hemos ganado el lugar de la existencia que ocupamos, siendo y encontrando el sentido que de alguna manera la vida nos pide que encontremos al decir radicalmente yo.